Buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar un nuevo tema, el cual es herramientas para la identificación del riesgo operacional y análisis y evaluación del riesgo operacional. ¿Qué es la gestión del riesgo operacional? Pues la gestión del riesgo operacional tiene como objetivo principal asegurar la producción del producto o servicio mediante la generación de medidas preventivas a partir de la evaluación del riesgo detectado. En el caso de empresas que ofrecen un servicio continuo o un servicio futuro, ejemplo, empresas de generación de energía eléctrica, empresas de telecomunicaciones, empresas de distribución de gas domiciliario, empresas de transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo. La gestión del riesgo operacional está asociado a mantener la continuidad y confiabilidad del servicio. Las ventajas del riesgo operacional. Primero, aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos marcados para los procesos, que no son otros que cumplir con los requisitos establecidos por los clientes internos y externos. Con ello seguiremos que nuestros procesos sean más eficaces. 2. Estimula la gestión proactiva, adelantándonos a los acontecimientos en lugar de ir detrás de ellos. Con la gestión del riesgo operacional, la mayor parte de las incidencias se previenen, en lugar de actuar de manera correctiva sobre ellas. A medio y largo plazo siempre es más económico. 3. Mejora la seguridad y la confianza de las partes interesadas. Al prevenirse gran parte de las posibilidades, incidencias, nuestra imagen se reforzará. Cuarta, minimiza las pérdidas. Si un riesgo se materializa, produce un daño directo o indirecto, y ese daño a corto o medio plazo supone siempre un coste tangible monetario o intangible deterioro de la imagen, infidelidad del cliente. Por esto hará nuestros procesos más eficientes. Quinto, mejora el aprendizaje de la organización y con ello también la gestión del conocimiento. Sexto, incrementa la resiliencia de la organización, transmitiendo una mejor capacidad de reacción ante los riesgos que pudieran materializarse. En las herramientas para la identificación del riesgo operacional tenemos en la fase de planificación. Una vez documentado cada uno de los procesos, debemos identificar los riesgos inherentes a su desarrollo, preguntándonos, ¿qué puede ir mal? ¿Qué puede fallar durante la ejecución del proceso? Para la identificación de riesgos existen múltiples posibilidades. Entre ellas tenemos la tormenta de ideas. Se preguntarán, ¿qué es la tormenta de ideas? Pues bien, la tormenta de ideas es la herramienta más sencilla para la identificación de riesgos, siendo aplicable también a otras etapas del desarrollo de gestión de riesgo. Esta permite obtener muchas y variadas ideas al fomentar la participación, incentivar la creatividad y estimular las sinergias. Bueno, cualquier debate en grupo no es una tormenta de ideas. Por eso, una persona debe coordinar la reunión para conseguir un aprovechamiento eficaz, siguiendo 3 pasos, los cuales son generación, aclaración y evaluación. Pues la generación no es otra cosa en la que hay que plantear un objetivo para la tormenta de ideas, tras lo cual, por turno, cada persona expone una idea. No se discuten ni se critican. Y en la aclaración se repasan las ideas,
se anulan las repetidas y se ratifica que todos las entiendan. Y por último, en la evaluación, se eliminan las ideas que están fuera del contexto. Ejemplo, en la técnica nominal de grupo o una matriz variada. Pues bien, en esta técnica nominal de grupo, la priorización comienza cuando cada miembro del equipo asigna un valor a cada riesgo. Los valores obtenidos se suman y en función del resultado se realiza la priorización. Como segundo ejemplo tenemos la entrevista estructurada o semiestructurada. Pues esta se trataría de entrevistar a las personas relacionadas con el proceso o con criterio para opinar, realizándoles un conjunto de preguntas previamente preparadas. Con las preguntas se ha de tratar que el entrevistado vea el proceso desde diferentes perspectivas para ayudarle a identificar los riesgos que a su entender pudieran existir. Y en el tercer ejemplo, que es la DAFO, bueno, esta es una herramienta ampliamente utilizada en la planificación estratégica, cuyas siglas responden a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Podemos aplicar el DAFO a un proceso concreto y obtener posibles debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de este proceso. Todo lo relacionado con habilidades y amenazas nos deja de ser posibles riesgos inherentes a este proceso. Con el objeto de facilitar la identificación exhaustiva de los riesgos en el proceso elegido, podríamos utilizar como referencia las 5 M's de Ishikawa, que sintetizan los principales factores relacionados con el proceso. Como primero tenemos materia prima, pues esta son los riesgos relacionados con las entradas o inputs que recibe el proceso, entradas de mala calidad, incompletas que llegan tarde. Son riesgos muy relevantes, pues la materia prima tiene una influencia muy destacada en el resultado final. Luego tenemos la maquinaria, pues estos son los riesgos relacionados con las herramientas y equipos utilizados en el proceso, incluidos los informáticos y los sistemas de comunicación, como por ejemplo, una avería, funcionamiento deficiente, falta de disponibilidad. Luego tenemos la mano de obra, pues estos son los riesgos vinculados a los agentes que ejecutan el proceso, como por ejemplo, omisión en la ejecución de actividades, realización de actividades de forma distinta a la establecida, comisión de errores o no acudir al trabajo. Luego tenemos el método. Estos son riesgos relacionados con la sistemática a seguir para desarrollar el proceso, como por ejemplo, la falta de controles, la mala organización de las tareas, escaso enfoque al cliente. Y por último tenemos medio ambiente. Pues por medio del medio ambiente debemos entender el entorno o las circunstancias que rodean al desarrollo del proceso. Podemos encontrar riesgos muy variopintos dentro de este factor, como dificultades de nuestros clientes para adquirir el producto o servicio proporcionando acontecimientos externos a la organización que pueden afectar al proceso, como por ejemplo una huelga, catástrofes naturales. Otra de las alternativas para facilitar la búsqueda de riesgos sería pensar en el propio PHBA, centrando la búsqueda en riesgos inherentes a la planificación del proceso, desarrollo, verificación o a su mejora. A continuación, se exponen algunos ejemplos de riesgos en cada una de estas fases del ciclo de mejora continua. Como primero tenemos la planificación del proceso. Pues en esta
tenemos inexistencia de documentación asociada, documentación obsoleta, referencias discordantes, deficiente asignación de funciones y responsabilidades, mala organización del proceso. Y pues en la ejecución del proceso se trabaja de manera diferente a cómo está planificado. La sistemática de trabajo es distinta según la persona, escaso enfoque al cliente, dejación de funciones, faltan registro u otras evidencias que justifiquen la actividad. En la verificación del proceso tenemos falta de control, déficit en el control, los indicadores no se miden, la información que proporcionan los indicadores no aporta valor, los umbrales de cumplimiento son laxos, y por último en la actuación para la mejora del proceso tenemos, no se lleva a cabo acciones si algún indicador supera los umbrales del cumplimiento establecido. Se actúa exclusivamente con correcciones, sin actuar sobre la causa raíz de las incidencias. Escaso o nulo análisis de datos para la mejora. Escasa colaboración entre departamentos para tratar temas interfuncionales. Se plantean mejoras, pero con el tiempo se vuelve a la situación partida. Análisis y evaluación del riesgo operacional. En esta tenemos análisis de valoración. Pues bueno, una vez identificados los riesgos asociados a cada proceso, es conveniente analizarlos y evaluarlos para determinar los riesgos más relevantes. Para valorar la probabilidad de aparición del riesgo, la gravedad y otros posibles factores se utilizan escalas de valoración que pueden ser escalas de tipo cuantitativo. Por ejemplo, alto, medio, bajo. Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo es bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis más completo. Escala de tipo semi-cuantitativo. Pues, por ejemplo, un alto, 2 medio, 3 altos. Cada nivel de la escala lleva asociado un dato numérico. Se debe concretar todo lo posible a la escala utilizada, a fin de evitar malentendidos o malas interpretaciones al utilizarse. Y por último tenemos escalas de tipo cuantitativo. Por ejemplo, una probabilidad 1%, una probabilidad de 1 a 3% y tercera probabilidad 3%. No son sencillas de elaborar ya que requieren de datos para establecerlas. A continuación les voy a explicar un ejemplo de escalas de valoración. Como se puede apreciar, la gravedad de las consecuencias se expresa en términos de daños tangibles e intangibles para la organización, utilizando varios descriptores por cada nivel. En el caso de la probabilidad, también se utilizan varios descriptores para definir cada uno de los niveles de la escala de probabilidad. Por ejemplo, en la valoración tenemos alta, media y baja. Alta probable, media probable y baja remota. En la alta, la gravedad o impacto es, el impacto financiero en la organización es susceptible de superar X euros. En la media, la gravedad de impacto, pues el impacto financiero en la organización es susceptible de situarse entre los X euros y los Y euros. Y en la baja, el impacto financiero de la organización es susceptible de situarse por debajo de Y euros. En la alta, probable, susceptible de ocurrir cada X tiempo, por ejemplo, un año o más.
Y en la media posible es susceptible de ocurrir cada X tiempo o menos. Y en la baja remota no es susceptible de ocurrir en un periodo X. Pues esa ha sido toda mi exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias.